Hola a todos de nuevo. Esta vez quiero hacer un vídeo para zanjar cuentas conmigo mismo, por así decirlo, porque me he encontrado a mucha gente a la cual no le hemos explicado bien cómo funciona el RAW en dos de las cámaras que a mí más me gustan y que más exitosas han sido, como son la FS5, ¿vale?, de la cual tengo aquí una unidad, un prototipo, y la FS7, que como veis la tengo montada en configuración fusil Barrett de francotirador. Pero estas dos configuraciones me van a servir junto con un Atomos Shogun Inferno y un Sumo de 19 pulgadas para explicar cómo funciona el RAW en estas cámaras. Ambas cámaras no tienen grabación interna en RAW, ¿vale? Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Pueden sacar RAW y ese RAW ahora explicaremos cómo lo sacamos. Lo primero, tened en cuenta que cuando trabajamos en 4K necesitaríamos, para tener una salida realmente en 4K, como mínimo un 6G SDI a través de un cable, un conector BNC. Y estas cámaras, como sabéis, los conectores que llevan son 3G SDI. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues la cámara trabaja en RAW, ¿vale? Sabéis que RAW directamente es según sale del sensor, sin pasar por la parte de, por así decirlo, de procesamiento de la cámara. Entonces, ese material en bruto obviamente ocupa muchísimo más ancho de banda que una grabación a través de códec. Entonces, ese material, lo que hacemos en estas cámaras cuando están trabajando en RAW es considerarlo, en lugar de un flujo de vídeo, lo consideraremos un flujo de datos. Y los datos como tales son más fáciles de encapsular o de codificar, ¿vale? Entonces, esos datos los codificamos y a partir de ese momento el conector que antes era SDI a través de BNC, ahora pasa a ser simplemente, se considera un cable coaxial, ya está, es un modo de transmitir y se transmiten esos datos codificados. Pero aquí la palabra clave es codificado, entonces necesitamos algo que decodifique al otro lado del cable. Y ese algo, básicamente tenemos tres opciones, o tres familias de opciones. La primera es la de Sony, que a mí la verdad es que me parece un poquito cara, porque está sobre todo diseñada para la F5 y la F55, que básicamente es poner una interfaz precisamente de decodificación, al cual entramos con el cable BNC, decodifica la señal y ya se la ofrece al grabador, que sería el R5, el AXS R5, en RAW. Y es ese grabador el que se encarga de grabarlo en formato Sony RAW. Esa es la primera opción, pero como os digo, el precio es básicamente el mismo que el del propio cuerpo de cámara, así que a no ser que sea, por ejemplo, una empresa de alquiler o una productora que ya tenga F5 o F55, creo que a nivel económico no merece la pena. Y aquí sé que me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero prefiero ser honesto con vosotros y decíroslo. La segunda opción, Convergent Design tiene un grabador monitor que se llama el Odyssey 7Q Plus, ahora me parece que se llama, también nos valdría 7Q, y básicamente es lo mismo que la tercera opción, que son la familia de productos o algunos de productos de la familia de Atomos. En este caso es ese ejemplo en el cual me voy a centrar, que tengo aquí un Shogun Inferno y un Sumo, como os decía antes. Estos aparatos, ¿qué es lo que hacen? Básicamente decodifican la señal, entonces ya tienen la señal en RAW, y a partir de ese momento hacen con ella lo que les dé la gana o lo que por firmware puedan hacer. Que básicamente son dos cosas, o tres, yo diría. Transcodificar a otro formato, es decir, por ejemplo, pasarlo a ProRes RAW. Lo segundo, grabarlo, eso sobre unos discos duros, preferiblemente SSD, lógicamente para tener mayor velocidad. Y la tercera cosa que hacen es, como veis aquí, poder monitorizar la señal. Por lo tanto, se convierte en una solución quizá incluso más potente o más versátil que la propia de Sony, porque de ese modo tenemos una pantalla sobre la cual monitorizar. Que no es un monitor de grado 1, cierto, pero sí que son monitores ya con HDR. Entonces nos van a servir para monitorizar cuando estemos grabando con S-Log, por ejemplo. Y ese es el caso que nos ocurre en la FS5 y en la FS7. Ese RAW no es un RAW lineal, sino que es un RAW en espacio de colores Gamut 3, si mal no recuerdo, con la curva de gama S-Log, no sé si 2 y 3, pero bueno, tendría eso, pues lo podéis mirar en el manual directamente, y la salida es a 12 bits. Obviamente no son los 16 bits que tendríamos en las cámaras más altas de gama, pero con 12 bits ya podemos hacer cosas muy potentes en pospo. Y nada, eso es lo que os quería contar. ¿Cómo se configura? En el caso de la FS5, si tenéis la FS5 1, necesitáis una licencia que se llama CBKZ FS5 RIF,
RAW Interface, ¿vale? Así os quedáis con ello. Sé que nuestros códigos son horribles, pero bueno, eso es lo que necesitaríais. Si habéis comprado, si tenéis la suerte de tener la versión 2 de la cámara, la FS5M2, en ese caso ya os vendría la licencia instalada de serie en la propia cámara. Y para configurarlo, simplemente en el menú de grabación le decimos que grabe en RAW externo. Además nos ofrece una ventaja muy grande, que es que sabéis que internamente la cámara, para grabar en cámara lenta, más allá de bueno, es que aquí hay un lío de licencias. Si tenéis la licencia CBKZ FS5HFR, podéis conseguir grabar a 100 o 120 frames por segundo de manera continua. Si no tenéis esa licencia, habréis visto que tenéis un buffer para grabar a 100 o 120 frames por segundo. Ese buffer es más extenso que si grabamos a 200 o 240 frames por segundo, en cuyo caso tenemos aproximadamente 8 segundos de buffer. La ventaja es que si salimos a través de RAW, podemos grabar 240 frames por segundo en 2K RAW a través de esta salida, de manera continua. Entonces, en ese caso no va con buffer. Lo que sí iría con buffer, con una ráfaga, por así decirlo, es si salimos en RAW a 120 frames por segundo en 4K, ¿vale? En ese caso sí que tendríamos un tiempo limitado, pero aún así es muy potente, sobre todo para, para publicidad, para ficción, para hacer trabajos de ese tipo. Entonces, que lo sepáis, en la FS5 necesitáis una licencia, a no ser que estéis trabajando con la FS5 Mark II. Y obviamente el sistema de grabación y de monitorización, que como os digo, en este caso puede ser un Shogun Inferno, un Sumo, etc. Y ahora, si hablamos de la FS7, el panorama cambia. De hecho, son cámaras muy parecidas, comparten el mismo sensor, pero el panorama cambia un poco. ¿Por qué? En la FS7 realmente es esto, ¿vale? Pero para poder salir en RAW necesitamos una especie de zapata trasera, este adaptador que veis aquí, que es el XDCA FS7, que lo que hace es, por así decirlo, convertirnos la cámara en algo más cercano a una cámara de estudio. Tiene la posibilidad de entrada en continua, salida en continua, de alimentación, etcétera, pero lo que nos interesa para este vídeo en concreto es que tenemos aquí una interfaz que se llama RAW Out, ¿vale? Y esa salida RAW Out tiene la misma función que tendríamos en el cuerpo de cámara directamente de la propia FS5. Entonces, esa salida RAW Out es la que meteríamos al grabador. Esta, de hecho, es una configuración bastante habitual, tener el Shogun Inferno montado en algún sitio alrededor de la propia cámara. Obviamente, el XDCA FS7 también nos permite otras cosas, como por ejemplo, como veis aquí, estoy alimentando la cámara con una batería nube, lo cual es muy útil. Y además hay mucha gente que al final lo acaba utilizando, aunque no use la salida en RAW o no use las funciones de este adaptador, porque nos permite balancear la cámara mucho más. Entonces, si nos la subimos al hombro, esto al fin y al cabo es una cámara de semi-hombro. De hecho, aquí la tengo montada en una configuración un poco rara, porque tengo echado hacia adelante el asidero, el grip, pero lo normal suele ser tenerla aquí, tener el brazo extendido. Si tenemos el brazo extendido, el apoyo es en semi-hombro. Y en semi-hombro, pues lógicamente tenemos que estar compensando con el antebrazo. Es decir, es una cámara que pasado un tiempo pues puede no ser muy cómoda por su propia naturaleza de semi-hombro. En ese caso, hay mucha gente que gracias a esta configuración y a una zapata que tenemos para montarla de hombro, te llevas el peso más atrás y el centro de gravedad te cae más cerca del hombro y por lo tanto puedes balancear mejor la propia cámara. Entonces hay mucha gente que está trabajando con esto, aunque no utilice las funciones del interfaz. La salida pues es básicamente la misma, y es decir, con Slog. Lo que pasa es que no recuerdo, insisto, creo que era Slog 3 ya, pero todavía no, tendría que revisarlo, o no sé si se puede seleccionar. Y el espacio de color también lo podemos seleccionar, si mal no recuerdo, entre SGAMUT 3 o SGAMUT 3 Cine. Y tenemos que configurar la cámara, eso sí, en modo Cine EI. El modo Cine EI es más orientado a cine y menos customizable, y uso esta palabra aunque suene rara porque es que hay un menú en el cual decimos custom, que es cuando le aplicamos ciertas curvas o ciertos perfiles a la cámara. Más ventajas que nos añade. Como sabéis, la FS5, cuando estamos trabajando en 4K, tiene una limitación que a todos nos ha dado por saco alguna vez, que es que perdemos el visor, no tenemos la salida por HDMI, tenemos que elegir qué salida tenemos. Sin embargo, cuando la configuramos con salida RAW, pero grabando internamente en XAVC HD, sí que tenemos la cámara trabajando en Full HD
y con su visor en Full HD, pero la salida puede ser en 4K. Por lo tanto, hemos aumentado la cantidad de salidas que tenemos. Y nada, básicamente eso es lo que os quería contar. Tengo aquí una guía, no sé si hay algo que me he perdido. Vale, pues nada, es un vídeo muy cortito, como veis. Normalmente me extiendo más de lo que me gustaría, pero sí que quería dejar esto claro. Para resumir, en la FS5 necesitamos una licencia y un grabador externo. En la FS7 necesitamos un hardware, el XDCA FS7, y entonces un grabador externo. Y es así como en ambos casos podemos salir en RAW y grabarlo en ese grabador externo. Espero que os sirva el vídeo. De nuevo, disculpas porque creo que esta es una explicación que debería haber dado hace muchísimo tiempo y por cosas de la vida lo he ido dejando pasar, y espero que os resulte útil y que os ayude a configurar la cámara y a presupuestar, por ejemplo, si vais a meteros en una producción o vais a diseñar el workflow de manera mucho más precisa. Un saludo y espero dentro de poco poder publicar más vídeos relacionados con mis queridas cámaras. Un saludo.